Buenos días, queridos hermanos. Vamos a continuar con la serie de devocionales acerca de la santidad. En esta mañana veremos sobre la santidad de Dios. Pero antes de empezar, entreguemos este tiempo al Señor. Amado Señor, Dios Todopoderoso, guíanos en esta mañana. Abre nuestros oídos para que podamos entender todo lo que tú quieres transmitirnos y que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Es en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo que oramos. Amén. Como les dije antes, hermanos, el tema que vamos a tocar hoy día es acerca de la santidad de Dios. Y para esto nos vamos a ir al libro de Primera de Pedro, en el capítulo 1, versos 15 al 16. Y la palabra de Dios dice así: como aquel que os llamó a ser santos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y como habíamos visto en el anterior devocional, el Señor nos llama a todos los creyentes a llevar una vida santa, desde el más grande hasta el más pequeño, sin ninguna excepción. Este llamado a una vida santa se fundamenta en el hecho de que Dios mismo es santo. Porque Dios es santo, exige que todos nosotros también seamos santos. Muchos cristianos vivimos lo que podríamos llamar una santidad cultural. Se acomodan al carácter y al ejemplo y comportamiento de los creyentes que los rodean. Si la cultura cristiana que los rodea es más o menos santa, dichas personas son más o menos santas también. Pero el Señor no nos ha llamado a ser como los que nos rodean. Nos ha llamado a ser como Él mismo es. La santidad es nada menos que la conformidad con el carácter de Dios. Tal como vemos en la Biblia, la palabra santidad representa toda la majestad de Dios, como la pureza y la perfección moral de su naturaleza. La santidad es uno de los atributos divinos, es decir, la santidad constituye parte esencial de la naturaleza de Dios. Para nosotros muchas veces nos resulta complicado reconocer lo que es recto, lo que es justo y bueno, y más todavía resolver cuestiones que tienen connotaciones morales. Y nos preguntamos muchas veces, ¿qué es lo que debemos hacer? Ahora Dios jamás se encuentra ante semejante conflicto. Su conocimiento perfecto no da lugar a incertidumbre sobre lo que está bien o lo que está mal. Muchas veces, aun cuando sabemos lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. Nos ponemos rebeldes, no queremos obrar. La acción buena, hermanos, puede requerir sacrificio o puede resultar un golpe directo a nuestro orgullo. Pero tampoco es aplicable esto a Dios. Dios jamás duda. Siempre hace lo que es justo y bueno, sin la menor vacilación. Les resulta imposible, dada su misma naturaleza, obrar de otra manera. La santidad de Dios, hermanos, significa que está perfectamente libre de todo mal. Vemos que una prenda de vestir está limpia cuando está libre de manchas, o que el oro es puro cuando ha sido refinado y es quitada toda escoria. Y de la misma manera podemos pensar en la santidad de Dios como la esencia total, como la ausencia total de maldad. Y Juan dijo: Dios es luz y no hay tinieblas en él. La luz y las tinieblas en este contexto tienen un significado netamente moral. Juan nos está diciendo que Dios está completamente libre de todo mal moral y que Él mismo es la esencia de la pureza moral. La santidad de Dios, hermanos, está de acuerdo con su propio carácter divino. Podríamos decir que todos sus pensamientos y todas sus acciones son consecuencias de su carácter santo, contrariamente a nuestra propia manera de vivir. Con el tiempo y a medida que vamos madurando en la vida cristiana, vamos desarrollando un carácter cristiano. Mejoramos en muchos aspectos. Por ejemplo, cuando decimos la verdad, como en la pureza y en la humildad, y en muchos otros aspectos.
pero no siempre obramos de forma consecuente con nuestro carácter. Mentimos y nos dejamos llevar por pensamientos impuros y luego nos sentimos mal con nosotros mismos por nuestras acciones o pensamientos, porque son contrarios con nuestro carácter. Y esto es algo que nunca le ocurre a Dios. Dios siempre obra conforme a su carácter santo. Y es justamente a este nivel de santidad al que Él nos ha llamado cuando dice, sed santos, porque yo soy santo. La absoluta santidad de Dios debe servirnos de gran consuelo y también de seguridad. Si Dios es perfectamente santo, podríamos confiar en que sus acciones para con nosotros han de ser siempre perfectas y justas. Pero a pesar de eso, nos sentimos tentados a cuestionar las acciones de Dios a quejarnos de que nos trata injustamente. Pero esto es imposible por la propia naturaleza de Dios. Él no puede obrar injustamente, dado que es santo y todas sus acciones son santas. Y tenemos que aceptar por fe el hecho de que Dios es santo, aun cuando las circunstancias adversas pudieran mostrarnos todo lo contrario. Quejarnos contra Dios es negar su santidad y afirmar que Dios es injusto. Y un teólogo famoso dijo, es menos ofensivo para Dios negar su existencia que negar la pureza de su ser. Lo primero hace que Dios no sea Dios. Lo segundo lo convierte en un Dios deformado, carente de amor e infame. El que dice que Dios no es santo, dice algo peor que aquel que dice que no hay Dios. La Biblia con frecuencia, en la Biblia con frecuencia se nombra a Dios como el santo o el santo de Israel. La palabra santo se usa con más frecuencia delante de cada nombre de Dios que de todos sus atributos. La santidad, hermanos, es la corona de Dios. La santidad es la perfección de todos sus atributos divinos. Su poder es poder santo. Su misericordia es misericordia santa. Su sabiduría es sabiduría santa. Es su santidad más que ningún otro atributo lo que hace que sea digno de toda alabanza. Por eso, hermanos, Dios exige más que solo el reconocimiento de su santidad. Nos dice, sed santos, porque yo soy santo. Con toda justicia, Dios exige santidad perfecta a todas sus criaturas, dotadas de carácter moral. Y no podría ser de otra manera. Dios no puede ignorar y menos aprobar ninguna mala acción. No puede rebajar su nivel de santidad perfecta. Más bien nos tiene que decir, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y casi siempre nos justificamos delante de Dios por alguna acción que nuestra propia conciencia no aprueba. Pero, si realmente entendiéramos lo que representa la santidad perfecta de Dios, sabemos que jamás podríamos justificarnos delante de Él por la más mínima desviación con respecto a su perfecta voluntad. Dios no acepta una excusa como la siguiente. Y bueno, yo soy así, o tampoco, sí, en ese aspecto de mi vida es que tengo todavía que trabajar. Definitivamente no, hermanos. La santidad de Dios no admite ni la más mínima falla o defecto en nuestro carácter personal. Y sería bueno para nosotros, aun cuando somos justificados únicamente por el mérito y la justicia de Cristo, en considerar seriamente las palabras del escritor de la epístola a los Hebreos. Procuren, dice, llevar una vida santa, pues sin la santidad nadie podrá ver a Dios. Por tanto, hermanos, si Dios es santo, Él nunca nos va a tentar. Cuando alguno dice es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Es seguro que a nadie se le va a ocurrir pensar que Dios está tratando deliberadamente de hacernos pecar. Pero a veces pensamos que nos ha colocado en una situación en la que no tenemos otra elección. Y muchas veces hemos oído decir, o nosotros mismos decimos,
Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Pero no podemos ignorar el hecho de que Dios aborrece nuestros pecados. Entonces, podríamos tomar a la ligera la realidad de nuestros pecados o justificarlos, pero estamos conscientes de que Dios aborrece nuestro pecado. En consecuencia, cada vez que pecamos, estamos haciendo algo que Dios aborrece. Aborrece nuestros pensamientos lujuriosos, nuestro orgullo, nuestros celos, nuestros atrevimientos y nuestro mal carácter. Y el pensar que a veces el fin justifica los medios. Hermanos, no olvidemos que Dios aborrece todas estas cosas. Y a veces hemos llegado a acostumbrarnos tanto con nuestros pecados que nos parece normal convivir pacíficamente con ellos. Pero Dios no deja nunca de aborrecerlos. Vamos a darle gracias al Señor, vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos a ser obedientes. Muéstranos el camino de tu santidad. Que tu palabra sea luz en nuestro diario caminar. Y no tenemos ninguna excusa delante de ti, Señor. Gracias, Padre. Y es en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo que oramos. Amén.